¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el video que tiene como título el Maximato, características. Bueno, el objetivo de esta presentación que está por iniciar es identificar en qué consistió el Maximato. Además buscamos conocer los aspectos principales de las tres presidencias de este periodo histórico. Y por último, trataremos de determinar algunas consecuencias del Maximato. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Y bueno, tendríamos que estar iniciando con lo relacionado a la situación que se vivió en el país, en México, en el periodo que va entre 1929 y 1934. Básicamente ese es el periodo histórico, el periodo de años que se va a correr en lo que se conoce como el Maximato. Es una época de control político por el jefe máximo de la revolución. En este caso estamos hablando de Plutarco Elías Calles. Entonces aquí durante este periodo tendremos la situación de muchos problemas que van a ser enfrentados y totalmente dirigidos por el conocido como jefe máximo de la revolución. Este nombre se le dio por ser el último de las personas, digamos, destacadas que habían participado durante la Revolución Mexicana. Durante este periodo van a suceder tres presidencias. Aquí tenemos a las tres personas que van a estar ocupando lo que se conoció como el Maximato. En primer término, del lado izquierdo tenemos a Emilio Portes Gil, que va a gobernar nuestro país entre 1928 y 1930. Después tenemos en el centro a Pascual Ortiz Rubio, que estará dirigiendo la presidencia de México entre 1930 y 1932. Y por último tenemos en el lado derecho a Abelardo L. Rodríguez, que estará, fungiendo como presidente de nuestro país entre el año de 1932 a 1934. Son esos los tres presidentes que estarán conformando lo que se conoció como el Maximato. Y bueno, comenzaremos hablando del primer periodo, tras la muerte de Álvaro Obregón, que está en este caso en la pantalla, en la imagen que estamos transmitiendo, pues que había ganado él las elecciones de 1928. Recordemos que fue asesinado por un fanático, en este caso religioso. Se trató de José León Toral, y bueno, de manera provisional se va a asumir entonces una presidencia. Al morir Álvaro Obregón, en este caso lo que va a suceder es que se tendrá que ocupar de manera interina y temporal la presidencia de nuestro país, y en este caso la va a ocupar Emilio Portes Gil. Entonces, la situación aquí que queremos destacar es la situación relacionada a que Plutarco Elías Calles será, digamos, el encargado de tomar esta decisión de que sea Emilio Portes Gil el presidente interino en lo que se llevaban a cabo nuevas elecciones. Y él va a estar ocupando la presidencia por 2 años. Hablaremos de algunas de las características durante este periodo, que va de 1928, como ya dijimos, a 1930. Y bueno, en esta presidencia se va a fundar el Partido Nacional Revolucionario, que estamos observando la imagen en el lado izquierdo. Y entonces el Partido Nacional Revolucionario tendrá como objetivo el dejar atrás la época de caudillos, dejar atrás las armas como un medio para poder llegar a tomar la presidencia de nuestro país. Y se funda, por supuesto, la idea de tener un partido nacional, el cual hasta ese momento no existía. Y entonces el Partido Nacional Revolucionario tiene que ser entendido como esta situación de tener ya un partido que abarque todo el territorio nacional. En aquel momento se sumaron 8,000 partidos que estaban, digamos, desperdigados por todo el país, que se van a sumar a este movimiento, a este partido, que por supuesto se supone estaba encabezando los ideales de la Revolución Mexicana. Para todavía quedar más claro, el Partido Nacional Revolucionario es el antecedente, le llamaremos aquí en esta presentación una especie de abuelo del PRI, porque después va a aparecer otro partido que sería el que está en medio, Partido de la Revolución Mexicana, y por supuesto después llegará, en este caso aparecerá el Partido Revolucionario Institucional, lo que hoy conocemos como el PRI. Entonces prácticamente en esta época se genera el antecedente, digamos, de lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI. También entre algunas de las características que va a tener esta presidencia de Emilio Portes Gil, se le va a otorgar autonomía a la Universidad Nacional.
también se tendrá esta cuestión de darle fin a una guerra que se presentó en nuestro país, una guerra regional, una guerra que enfrentó algunos segmentos religiosos, de grupos religiosos de nuestro país, contra el gobierno mexicano. Entonces esta guerra cristera va a suceder entre 1926 y terminará precisamente en 1929 durante esta presidencia de Emilio Portes Gil. También se va a detener una rebelión, digamos, escobarista, ¿no? José Escobar va a ser el que va a intentar a través de las armas pues hacerse el poder, quitar en este caso Emilio Portes Gil, pero bueno, en ese momento Plutarco Elías Calles es el secretario de Marina y va a defender y va a detener intentona de 30,000 insurrectos que intentarán a través de las armas quitar a Emilio Portes Gil del poder porque ellos consideraban que no era legítima su estancia al momento de que no fue elegido a través de la voluntad de los votos o de los ciudadanos. Y bueno, una vez ya que termina esta presidencia en 1930, pues se van a llevar a cabo elecciones. En este caso va a ser el candidato del Partido Nacional Revolucionario, va a ser el primer candidato, en este caso, el señor Pascual Ortiz Rubio. En esta situación de elecciones va a destacar la figura de José Vasconcelos, uno de los más importantes, pues digamos, filósofos que ha tenido nuestro país. Y entonces en el año de 1930 se llevan a cabo elecciones. Aquí un punto importante a destacar es que Pascual Ortiz Rubio era una persona totalmente desconocida, fue elegida también por el jefe máximo de la revolución, en este caso, ¿verdad? Y entonces lo que va a suceder con Pascual Ortiz Rubio es que no va a tener mucho el reconocimiento de la población. Él hasta un poco antes era embajador de Brasil, embajador de México en Brasil, y entonces prácticamente era una persona, pues digamos que no tenía mucho reconocimiento en la política nacional. José Vasconcelos pues va a perder estas elecciones por un gran margen de votos. Al final sí se va a notar mucho la diferencia, que va a tener esta cuestión de tener un partido nacional que represente, en este caso a Pascual Ortiz Rubio, y pues una candidatura independiente por parte de José Vasconcelos pues no va a ser suficiente, y esta situación muestra cómo inicia esta situación de tener un partido que arrastra masas, que lleva un gran número de votos a las urnas. Y bueno, su gestión, en este caso de Pascual Ortiz Rubio, pues va a estar dominada prácticamente por lo que decidía y por lo que opinaba el jefe máximo, ¿verdad? Plutarco Elías Calles. Incluso el mismo día que él designó a su gabinete en Palacio Nacional, se va a tener un atentado donde va a resultar herido. A partir de ese momento, el señor Pascual Ortiz Rubio pues va a tener esta situación de temer por su propia vida, porque al final había grupos que no estaban de acuerdo en la forma en cómo se estaba llevando a cabo la política nacional, sobre todo el punto de que se tenía una gran influencia y de que prácticamente se decía que el que gobernaba nuestro país era Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. Incluso se tenía la idea de que prácticamente en lugar de preguntarle o que tomara decisiones Pascual Ortiz Rubio, prácticamente a quien se le cuestionaba qué hacer en ciertos momentos, pues era prácticamente al señor Plutarco Elías Calles, que estamos viendo aquí en esta imagen. Lo anterior entonces va a motivar a que Ortiz Rubio presente una renuncia. Él lo que va a hacer es pues decir que tiene una enfermedad. La verdad es que se consideró que era una mentira, porque él sí estuvo ya como un poco fastidiado y cansado de estar sometido a esta cuestión de prácticamente vivir bajo la situación de la opinión de Plutarco Elías Calles. Muchas caricaturas de la época no pues hacían mofa de la forma en cómo se supone él era el presidente, pero que el que realmente gobernaba pues era Plutarco Elías Calles. Y entonces lo que hace Ortiz Rubio es presentar una renuncia por una enfermedad, y entonces en este momento pues nos quedamos otra vez sin presidente. Además, a lo anterior, ¿verdad? Hay que sumarle la crisis mundial del año de 1929, que va a tener esta cuestión de repercusiones importantes en la economía nacional, en la economía de México, y entonces todos estos momentos críticos no los va a tolerar, no los va a soportar, Pascual Ortiz Rubio, y entonces va a presentar su renuncia, y de nueva cuenta nos quedamos sin presidente. Aquí lo que va a hacer en el año de 1932, porque solamente habían pasado 2 años, ¿verdad?, de que había tomado el poder Pascual Ortiz Rubio, lo que va a suceder acá es que en el año de 1932 se va a presentar otro presidente sustituto,
Y por supuesto, aquí que quede claro, el que toma la decisión de quién va a ocupar esta presidencia sustituta, pues va a ser el señor, por supuesto, Plutarco Elías Calles. En este caso él va a elegir a un militar ya retirado. En este caso se trata de Abelardo L. Rodríguez, una persona cercana a Elías Calles y que por supuesto bastante maleable, bastante controlable, y así entonces seguirá existiendo esta cuestión de que prácticamente seguía tomando las decisiones importantes a nivel nacional, pues era el señor Plutarco Elías Calles. Y así entonces inicia otra presidencia emergente dado la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Y entonces durante este periodo pues va a haber algunas situaciones a destacar. Por ejemplo, se va a presentar una educación laica. Aquí ahí está clarísima la postura del gobierno mexicano ante la situación de una educación apegada a la religión. También se va a tener inversiones importantes en salud pública, sobre todo en puntos relacionados a situaciones relacionadas a la higiene. También se va a presentar el conocido como plan sexenal, que van a ser reformas políticas donde se le va a dar mayor poder al Estado, donde entonces se va a centralizar el poder y donde entonces también se va a tener esta cuestión de que al final pues el Estado va a tener mucho más fuerza que en el resto de los ámbitos. Estamos hablando de cuestiones económicas, estamos hablando de cuestiones incluso religiosas. Nadie va a estar por encima del Estado. Y el plan sexenal es una muestra de cómo entonces el gobierno comienza a tener, en este caso el Estado, mucho mayor control de lo que pasaba a nivel nacional. Y bueno, con esto prácticamente estaríamos dando un poco de cierre a la presentación. Hablaríamos de algunas consecuencias que tuvo en este caso el maximato. Por supuesto, como se mencionaba hace unos segundos, va a haber una mayor centralización del poder, en este caso en el poder ejecutivo. Vamos a tener a un presidente con mayor peso y un desequilibrio en los tres poderes de la Unión, porque ahora entonces tendremos a un poder ejecutivo, a un presidente que va a tener mucho más fuerza, ¿verdad? Mucho más poder que los otros dos poderes. Estoy hablando del poder legislativo y el poder judicial, donde se supone tendría que haber un equilibrio. También entonces el maximato va a dejar claro esta cuestión de un enfrentamiento abierto con la Iglesia mexicana, ¿no? Recordemos la cuestión de la guerra cristera, por ejemplo, y también un aislamiento de Plutarco Elías Calles por parte del siguiente presidente, por supuesto en el caso de Lázaro Cárdenas. Y aquí lo que me interesaría dejar claro el punto es que el maximato va a iniciar, va a originar una nueva forma de hacer política, una situación que tiene que ver con la centralización del poder en una persona, donde el jefe máximo mostró cómo tal vez se debe gobernar un país como el nuestro, donde entonces las personas estarán, digamos, incluso de acuerdo en que se tenga una figura fuerte en el caso de la presidencia en nuestro país y dejando de lado, por supuesto, los otros dos poderes, cosa que hasta el día de hoy sigue siendo una fórmula muy utilizada y prácticamente estamos hablando de los inicios de cómo se gobierna o se gobernó mucho tiempo a través del PRI, ¿no? Y bueno, con esto le daríamos fin a esta presentación. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y dejamos esta pregunta porque queremos conocer su opinión al respecto. ¿Plutarco Elías Calles y Carlos Salinas de Gortari son similares? ¿Usted encontraría alguna similitud entre estos dos personajes? Estaremos muy atentos a poder leer sus comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.